Hola, muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Quisiera que en este momento pensáramos en la palabra reflexionar, recapacitar. Es como detenernos y pensar en cómo estamos haciendo las cosas. ¿Vamos en la dirección correcta? En cuanto a Dios, ¿estamos ignorando avisos de Dios a nuestra vida para que nosotros nos detengamos y pensemos si estamos haciendo las cosas bien o mal? ¿Cuántos han leído la historia acerca de cuando al Señor lo llevaron a ese monte Calvario para ser crucificado? Dice en Mateo capítulo 27, en el versículo 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dos malhechores fueron crucificados con el Señor. Dos personas que la Biblia no nos da mayor detalle de ellos, solamente dice que eran unos ladrones. Pero fíjense que tantas personas que lo habían rebajado al Señor, se habían burlado de él, escarnecido, injuriado. Y estos ladrones que estaban allí, dice la palabra en el versículo 44 de ese capítulo, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Estas personas estaban ya destinados a morir, estaban ahí al lado del Señor. Ahí lo dejaban los romanos hasta que murieran colgados en la cruz. Lo último que podían hacerle era quebrarle las piernas y los dejaban allí hasta que murieran. Y estos ladrones estaban injuriando al Señor, es decir, estaban insultándolo, estaban ofendiéndolo con palabras. No sabemos qué le decían, pero a escasas horas de morir todavía seguían injuriándole, ofendiéndole. Pero si usted sigue leyendo en otros evangelios paralelos a esta historia, aquí en Lucas, por ejemplo, en el capítulo 23, dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Cuando leemos esto, hay una aparente contradicción. Lucas con Mateo. Allá dice que los dos, acá dice que uno. No hay contradicción. La palabra de Dios no tiene contradicciones. Lo que sucede es que uno de estos malhechores recapacitó, reflexionó, estaba allí, tenía sus pensamientos negativos hacia el Señor. También a lo mejor ya él había escuchado, obvio que había escuchado del Señor, de sus milagros, de su mensaje evangelístico de salvación, pero no creía y estaba ahí rechazando y injuriando, insultando al Señor. Pero se detuvo a pensar, se puso a pensar: este hombre es justo, este hombre, todo lo que he visto en él es amor, dulzura, misericordia, compasión. Seguro que había escuchado de los milagros que había hecho, de cómo había sanado a personas, cómo le había dado vista a los ciegos, cómo había levantado a los cojos, cómo había resucitado a Lázaro. Y se puso a reflexionar. Y cuando la Biblia dice aquí que uno de ellos, de los malhechores, estaba injuriándole, es decir, que había uno que siguió haciéndolo y ya el otro se había detenido a reflexionar y recapacitar. Entonces, miren la reacción de él en el versículo 40. Respondiendo el otro a este que estaba injuriándole, dice:
le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Recuerde, ellos estaban colgados y no tenían mucha fuerza ya para hablar. Pero este hombre le dice: ¿no temes a Dios estando en la misma condenación? Dice: nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Salió en defensa del Señor diciendo: ¿sabes qué? Las cosas que nosotros estamos pagando, lo estamos pagando por nuestros hechos, por nuestra culpa. Pero este hombre es justo, este hombre no ha hecho ningún mal. Este malhechor, que la Biblia no nos dice el nombre de él, se puso a reflexionar, se puso a recapacitar, y él llegó a la conclusión de que lo que ellos estaban pagando se lo merecían, pero que este hombre que estaba ahí al lado de él era un hombre justo. Por supuesto que era un hombre justo. Es la persona más perfecta que ha pisado, es decir, perfecto, no más perfecto, perfecto. Es la persona que todo lo hizo bien, porque es Dios. Y entonces, él le dice a este otro malhechor: nosotros merecemos lo que nos está pasando. El hombre sin Cristo merece lo que le va a pasar. ¿Y qué es lo que le va a pasar al hombre sin Cristo? ¿Usted cree que lo peor que le puede pasar a una persona hoy en día es que se le pegue el coronavirus? No. O que no solamente, o no el coronavirus, pero alguna enfermedad mortal, no. Lo peor que le puede pasar, lo que le va a pasar a una persona, es que se vaya al infierno sin Cristo. Y ustedes saben que este malhechor ya había reflexionado tanto y había recapacitado tanto en su condición perdida, que le dijo al Señor en el versículo 42: y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él ya había reconocido que estaba perdido, que se iba a ir al infierno. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, si puedes hacer memoria de mí, y antes que venga ese juicio final tú puedas recordarme, Señor, sálvame. Es lo que le estaba diciendo. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Miren las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, versículo 43, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es como si el Señor le hubiera dicho: ¿sabes qué? No hay que esperar. No tienes que esperar tanto, porque ¿sabes qué? Hoy mismo vas a ir al cielo conmigo. ¡Wow! Qué importante es recapacitar y reflexionar. La diferencia entre una persona que se va a ir al infierno y otra que se va a ir al cielo es el hecho de que esa persona se detiene, reflexiona en su condición, reconoce que está perdido y actúa. La gente no se va a ir al infierno por malos. La gente se va a ir al infierno porque no quieren reconocer su condición, no quieren detenerse a pensar que están perdidos. El infierno no es para gente perfecta. El infierno es para gente pecadora que no se quisieron arrepentir. El cielo no es para gente buena. El cielo es para pecadores que se arrepintieron y creyeron. Por eso el Señor le dijo a los religiosos de su época: las rameras y los publicanos van a ir delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eran las personas que creían. Y aquí tenemos a un hombre que antes de morir se arrepintió. ¿Y sabe qué? El Señor le prometió vida eterna. Y esta es un ejemplo de cómo la salvación es un regalo gratuito y que no es por obras, como dicen algunos religiosos, que tienes que hacer esto y que tienes que guardar aquello y que tienes que cumplir con esto y no hagas esto, no hagas aquello. No. Las obras no cuentan para la salvación. La salvación es un regalo gratuito que Dios nos ofrece. Pero usted no tiene que esperar a última hora para recibir la salvación. Usted tiene que pensar hoy, recapacitar hoy, reflexionar hoy.
detenerse a pensar en su condición y decir, Señor, perdóname. Yo también necesito que me salves. Y la invitación, amigo, que me escuchas en esta mañana, es que reflexiones, que recapacites. ¿No crees que es suficiente ya esa vida que has llevado sin Dios? ¿No crees que es suficiente ya andar de pecado en pecado y no ir a Dios y decir, Señor, perdóname ya estoy cansado, yo quiero que me des salvación y que me perdones y que me des vida eterna? En esta mañana te invito a recibir a Cristo como tu Salvador personal. Dios te bendiga. Chao.